I wanted to start by asking you, like, you've Quería seen comenzar preguntando que has visto esto más veces que yo, obviamente eres la directora, pero quería preguntarte cuán intenso es también para ti lo que sentiste la primera vez. Cuéntame un poco de eso. Sí, me ha impactado. Es mi película y me conozco como la palma de mi mano, todo lo que ocurre en ella. Y la humanidad de ella me impacta. Cuando la veo, me olvido de que yo la dirigí, que yo trabajé tanto en esto. La veo y me impacta cada vez que lo veo. Es como absurdo, pero esa es la realidad. Sí, yo la he visto 2 o 3 veces y incluso estaba hablando con Marian y la veo ahora y la siento más intensa que la vez anterior y viendo la situación que está ocurriendo ahora, lo que está pasando, el debate. Y mientras veía el video, las restricciones que tuvieron, ¿cómo fue poder realizar esta película? Sí, hacerla, así, hacer una película, no importa dónde estés en el mundo, es muy difícil. Y, y como diciendo, bueno, necesitamos las luces, hay que hacerlo antes de que baje la luz. Y luego escoges hacer una película en territorio ocupado militarmente. Entonces el estrés es mucho mayor. Y obviamente había una nube encima mío, una nube siempre, ¿qué puede ir mal? ¿Qué nos puede pasar? Y tengo la felicidad de decir que en términos generales fue un proceso que no tuvo contratiempos. Tomamos opciones inteligentes, decisiones inteligentes. No sé si sabe la gente, pero West Bank, Cisjordania, en Palestina, está dividida en zonas A, B y C. Y las áreas B y C tienen mayor presencia israelí y es ahí donde están los asentamientos, donde están las colonias ilegales y donde hay más checkpoints y es un dolor de cabeza mayor. Y donde ahí te piden permisos y si yo hubiese querido trabajar ahí, no hubiese sido muy difícil que me entregaran los permisos. Así que donde trabajamos fue en la área A, que es área más cercana a los centros de la ciudad, de Nablus, Ramallah, y nosotros trabajamos en Belén, específicamente en el área de Belén. Fue frustrante porque estás lidiando con el tráfico, con el ruido de la ciudad, y eso era algo que queríamos evitar. Pero hicimos algo que quizás no mejor no fue muy inteligente, pero sí me sentía bien cercana a esto, y es que el checkpoint real, que lo ven ustedes, donde entran los miles de palestinos y donde están pasando ellos al principio, tiene una entrada muy, muy estrecha y es un checkpoint que altera muchísimo. Ese es el verdadero checkpoint que está, de hecho, ahí en Belén. Y eso fue estilo documental. Eso fue hecho con un estilo documental. Estaba muy nerviosa, pero sentía que era muy importante hacerlo, que era muy importante filmar ahí. Así que en términos generales, estuvo bien. Y la gente que estuvo trabajando con nosotros tenían distintos permisos. Algunos tenían que pasar por un checkpoint, otros no. Complicado, complicado. Pero uno va para allá mentalmente listo, mentalmente preparado. Ahora, hablando sobre el checkpoint y todo eso, y eso es lo que yo quería preguntarte, porque había mencionado que no valía la pena pedir permiso. ¿Trataste para pedir permiso para filmar en las otras áreas o no? Simplemente no lo hiciste.
El checkpoint 300 en Belén es realmente infame, es muy conocido, es muy pesado, donde miles de palestinos pasan por ahí para poder tratar de salir e ir a trabajar. Y no pedimos permiso ahí. Hay un artículo en el Haaretz, el periódico israelí del día de hoy, donde el titular decía algo de lo que yo había dicho, que es absurdo, o ¿por qué yo debería pedir permiso al ocupante militar para filmar la ilegalidad de lo que están haciendo? Entonces, no tenía sentido pedirles permiso. Entonces, ahí eso fue ya desde un tema de principios. Así que partimos con este documental, entramos como con dos camarógrafos sin luz, tipo así, un equipo muy pequeño, y la única ficción en la escena es Alex Bakri, que es el actor y que está ahí alrededor de los miles de palestinos que van a trabajar. Eso es lo único que no corresponde a la realidad. Hay otros también puntos militares que están más lejos, pero nosotros sabíamos hasta qué punto podíamos llegar y estoy contenta porque ha sido la escena que me entrega mucho más. Y de hecho nosotros lo hicimos en el periodo de preparación, no lo hicimos en los días de la filmación real, porque decíamos, si nos va mal, quizás podemos tener algún problema. Entonces lo hicimos en una etapa muy temprana. Quería decirte que estoy muy de acuerdo contigo sobre este tema. Es muy raro, obviamente, tener que pedir permiso para poder filmar una ilegalidad y pedirle donde no hay autoridad legal. Donde no hay autoridad legal, es difícil poder entenderlo, entender la situación de los palestinos y donde tenemos al ocupante abusando del poder. Mucha gente ha preguntado, antes del evento preguntó, sobre el checkpoint que usó Yasemin y su papá. ¿Es real o no? ¿Cómo lo hicieron? No, ese checkpoint, yo recuerdo literalmente dibujándolo y está basado en un checkpoint de los cientos o más de 100 checkpoints israelíes que están en todo Cisjordania. Y es muy parecido al cual he estado en el área de Hebrón. Ese en particular tiene esta entrada giratoria y también tiene el detector de metales, porque los otros 100 más son todos distintos, tienen los mismos materiales, pero son distintos, no está normado, es decir, no son una réplica del otro. Hay algunos que son más básicos, otros son más industriales. Hay otros cientos o más que pueden aparecer, son pop-ups, pueden aparecer en cualquier lugar. Donde fue detenido el camión, ese es el equivalente a un checkpoint volador, entre comillas, como le dicen, fabricados y que se pueden llevar a distintos lugares. Así que para el primero, lo hice el sketch y trabajé con el diseñador de producción, Nathan Kench, que es el padre de la niña, que está ahí, la película. Y ese checkpoint está basado en uno real, está hecho por nosotros, obviamente, pero lo que sí es raro es que los palestinos que viven en el área donde lo construimos creyeron que se había construido un checkpoint real ahí. Estaban muy alterados, y empecé a escuchar eso de la gente, decir, mira, la gente de allá piensa que es real. Hay otros que se están devolviendo, piensan que es real. Entonces me sentí muy alterada. Entonces dije, por favor, vayan a decirle a la gente que esto no es real, que es una película. Pero al mismo tiempo estaba
contenta, entre comillas, porque habíamos creado un checkpoint real, donde los palestinos originarios de ahí realmente pensaron que era uno de verdad. Entonces dije, bueno, lo hicimos bien, lo hicimos bien como realizadores. En la misma área del checkpoint, la gente también pregunta por los actores que hacen de soldados israelíes. Entonces, los soldados y eso se preguntaban, ¿de dónde los sacaron? ¿Cómo estos actores pudieron hacer este rol? ¿Cómo fue que lo hicieron? La buena noticia es que lo que hicieron sentir real en ese rol, yo tenía que ser realmente un mago para poder tendría que hacer magia para que fueran soldados verdaderos. No, son todos actores y no actores. Son todos palestinos. Esa era una de las preguntas. ¿Son todos palestinos? Puede haber algún palestino de Jerusalén, otro de Cisjordania. Habían otros que son palestinos con ciudadanía israelí. Una mezcla, pero todos palestinos hablan muy bien hebreo. Y interesante, el primer soldado que lo pone en la jaula, Youssef, él nunca había actuado. Es un palestino que trabaja en el Checkpoint 300. Él es un estudiante que vende tarjetas de teléfono. Y está todas las mañanas en el Checkpoint y sale, va a estudiar. También hace gafitería, hace electricidad. Está haciendo todo esto para poder estudiar. Eso en ese momento, él ya terminó la universidad. Y lo conocí cuando estaba ahí en el Checkpoint 300 y estaba haciendo un recorrido. No pude dormir una noche y fui a dar una vuelta para ir a mirar el Checkpoint y terminé hablando con él. Y lo que es interesante es que él, a pesar de que no es actor, él ha visto esto, ha visto a los soldados israelíes, ha estado ahí y ha estado recibiendo ese trato de parte de los soldados israelíes, ya sea con las preguntas, ya sea por el checkpoint, lo que sea. Entonces, todos los actores, todos que estaban en la película, veían esto porque esto es su realidad, esto es lo que ellos viven. La soldado mujer, 2 semanas después de que terminamos de hacer la película, su casa fue víctima de una redada por los soldados y ella me mandó los videos de cómo se llevaron a su hermano los soldados. El otro, Avi, que es el que, no, sí, es solamente un refrigerador. Avi, 2 semanas antes, había sido arrestado porque estaba protestando. Esta es la realidad. Esto es lo que viven y no es una película del pasado. No es una película del pasado o algo que pudo haber ocurrido y también de algunas injusticias de hace años. Esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que estamos viendo. Hoy en día es lo que está pasando. Así que es un poco raro para los palestinos representar al opresor, representarlo, y no es fácil, pero al mismo tiempo fue una oportunidad de ponerles un espejo. Esta información es muy intensa, es intensa saber todo esto, es muy intenso conocerlo, incluso palestinos de distintas áreas no pueden moverse para ir de un lado a otro, están limitados. Entonces, nos han mostrado cómo, donde vemos un viaje corto, simple, te puede tomar un día porque pasa por el checkpoint, quizás te dejan retenido, no puedes ocupar los caminos. El papá y la hija están caminando todo un día para ir a buscar un refrigerador. Hay algunos, aquí uno lo pide por internet y llega. ¿Crees que este tema sobre cosas simples
que nos toma tanto tiempo como ir a otro país, hace perder la visibilidad de lo que es el tema palestino. Lo que pasa en estos checkpoints puede ser peor y ha sido peor. Lo que hacen en estos checkpoints es, dejando la tarea a un lado, desde el punto de vista de frustración, desde el punto de vista de humillación, desde el punto de vista de perder el tiempo, ya sea ir de compras o alguien que quiera ir a la universidad, al colegio, o ir a visitar familia. Y luego, mujeres que han dado a luz ahí, en la espera. Otras que han perdido su vida y han perdido sus hijos. Gente que le han disparado, gente que ha perdido su vida porque no ha podido llegar a un hospital. Y otros que están ahí bajo la lluvia o bajo el sol. Hay muchos elementos. Yo escogí una tarea simple y una cosa absurda, común, y donde efectivamente no hay visibilidad de lo que ellos están viviendo. Es una tarea simple sobre algo simple y muestra absolutamente todo lo duro, lo doloroso que significa hacerlo, donde genera una reacción de emoción tan fuerte, donde la gente está alterada. Y esto está ahí, solamente es la punta del iceberg. Hay tanto bajo ese iceberg sobre la ocupación militar, sobre el apartheid. Y no tiene una visibilidad. Sí hay mucho más. Pero lo que es interesante es que ese elemento básico ha generado tal reacción donde solamente puedes imaginar que esa reacción es como ir pelando una cebolla, ir sacando las capas para poder ver en profundidad. Si la gente supiera solamente, una de las cosas con las cuales lo relaciono, estas tareas simples que todos hacemos, es tan difícil y a veces lo vemos donde las realidades son mucho peor que pasar por un checkpoint. ¿Cómo una historia así puede tener un final feliz? Entonces, el poder hacerlo, ir a sus casas, ¿qué pasa con la realidad? Primero que nada, para dejar esto en claro, si nuestro protagonista, Youssef, viviera en el centro de la ciudad, no hubiese necesitado pasar por el checkpoint. Depende de dónde estás en Cisjordania, dónde vives, dónde quieres ir, si quieres ir de un pueblo a otro o tienes familia en otro pueblo. Algunos palestinos pueden ir toda la semana y no pasan por un checkpoint. Otros miles tienen que pasar por el checkpoint todos los días. Algunos palestinos, como este joven que yo conocí, que me inspiró también en su historia, él pasa 3, 4, 5 veces al día y varía. Y sí, es absurdo, es una locura. Es difícil imaginarlo, también con tantos años. Es realmente algo que es tan duro pensar y ver esto, pasar por el checkpoint 5 veces, ser abusado 5 veces. Es muy fuerte, En la película tenemos a Yasmín. Es interesante sobre el tema, los niños en Palestina, porque siento que ella representa mucho. Vimos en las noticias 9 o 10 niños han muerto, hablamos de niños, pero uno
no puede imaginarse cómo los niños tienen que vivir esto todos los días, ver a sus padres siendo humillados. Esto es frustrante. Me gustaría saber cómo fue el crear el personaje y cómo fue trabajar con una actriz tan pequeña en un ambiente tan complicado. Primero, es importante reconocer que los niños palestinos están forzados a crecer rápido. Y no solamente ven a sus padres y a su superhéroe, el padre impotente y sin fuerza, enfrentando militares brutales. Y ellos también están siendo humillados. Ellos ven la humillación de sus padres y están siendo humillados ellos mismos. Entonces, el hecho de que se haya hecho pipí es parte de la historia. No solamente lo vio, lo vivió. Ella lo experimentó. Y los palestinos no solamente son adultos que están sujetos a la ocupación y a esto, sino que los niños también son víctimas de ello. Yasmine, que es la actriz, Marian Kench, es una niña extremadamente emotiva y muy profunda. Me enamoré de ella cuando la conocí y ha estado ella actuando porque su papá es diseñador de producción. Entonces ella tenía la confianza para desenvolverse ahí en el set con gente extraña y con adultos. Y lo que encontré con los niños, y con uno teniendo niños, también uno a veces tiene que hablar con ellos y uno le dice, habla como adultos. De hecho, los niños son más inteligentes de lo que pensamos. Al explicarle a ella la situación y las circunstancias, ella es palestina. Ella ha pasado por los checkpoints. Ella no vive en Palestina mismo. Ella está en Palestina del 48. Entonces, es Palestina con ciudadanía israelí, así que ella no sufre esto tanto, pero sí lo ha visto, lo ha experimentado hasta cierto punto. Entonces, para mí fue que ella pudiese entender. Y también con persona emocionalmente inteligente. Ella no es actriz, no ha estudiado, la hace ser más auténtica en el entendimiento de esto. Tiene talento, tiene mucho talento. Y ella después de eso dijo que quería seguir actuando. Hay un talento, hay algo ahí. Tuve la tremenda suerte de poder hacer el casting, de tenerla a ella, y el mundo me inspiró, me la trajo aquí a mis manos. Estaba en la casa de mi amiga y yo decía, bueno, acabo de tener a Saleh Bekti y como Youssef, y conocí a una niña palestina que habla árabe, actriz, y se parece al padre. Y me dijo, bueno, ¿y qué pasa con mi sobrina? ¿Y qué sería la sobrina? Y cuando la conocí, me di cuenta que sí, que eso era lo que yo estaba buscando, pero también tenía que seguir haciendo la audición para el resto. Y realmente era ella. Los niños en Palestina son muy, muy intensos y también lo que es ver esto. Y quisiera mencionar, esa es la escena donde ella se hace pipí, no dice nada. Tratar de ver, bueno, no importa, olvídate de lo que pasó. Y en ese segundo que le dice el papá, no importa, vamos a hacerlo, lo vamos a lograr, vamos a hacerlo de todas maneras. Cuando ella le dice a él, no hay nada que se pueda hacer. No hay nada que se pueda hacer. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer mi padre en realidad si yo necesito el baño? Mi papá no podría hacer nada. No podría hacer nada. Esas son palabras muy inteligentes y también de inteligencia emocional. Hay otras palabras también que los niños palestinos usarían.
y otros niños alrededor del mundo no lo usarían. Sé que, y mencionamos al principio de que habías cambiado tu ruta, tu carrera, la vida después de una experiencia que tuviste en Palestina. Cuéntanos, ¿cómo fue ese viaje a Palestina que te cambió la forma en que viste esto, cuando viste la ocupación y entendiste cómo vive la gente en Palestina? No fue un solo viaje. Fui a Palestina hace unos años atrás, por primera vez como adulta. Y como palestina, fui criada y nacida en Reino Unido, pero mi sangre es palestina. Y como palestina, yo pensé que había entendido lo que estaba ocurriendo, porque había leído los libros, había visto los videos, había visto soundbites y información, reportaje, pero uno siente que entiende lo que ocurre. Pero no se entiende la realidad si uno no va a terreno y lo ve con sus propios ojos. Y en ese viaje y los viajes posteriores estaba muy impactada. Para mí, ver el muro de separación, el que pase por entre medio de las casas palestinas, de los hogares palestinos, y es 3 veces el tamaño del muro de Berlín. Y cuando fui a un campamento refugiado, cuando estaba ahí en el checkpoint, cuando uno ve este sistema segregado de caminos y donde a las madres llegan y les llevan a sus hijos en el medio de la noche. Y uno está sentado en las ruinas, literalmente de las ruinas de las casas demolidas. Esto realmente es sobrecogedor, es sobrecogedor. Y cuando uno ve las colonias ilegales en todas las cimas de los cerros de Cisjordania, puedes ver cuán sistematizado, cuán inserto, cuán profundo es este sistema. Y volví a mi vida de privilegio y por un par de años esto me daba vuelta. Estaba muy frustrada, escribía algunas cosas. Esto me había llegado muchísimo durante este periodo, incluso durante mi viaje. Y finalmente decidí que me quería expresar en forma creativa, que quería contar estas historias humanas. Adapté estos escritos y produje mis primeros 3 cortos, que los pueden ver, están en línea, pero eran más experimentales, estaban más reflejando estos muy distintos. Y reconocí que sí, que disfruté el proceso, que quería seguir en esto. Y eso era todo. Dije, yo ya quiero dirigir mi primera película. Fue un inicio muy, muy bueno, excelente. Postuló al Oscar, realmente un gran inicio. Quería comentar que soy palestino, estoy en la diáspora y lo que estás diciendo tiene tanto sentido para nosotros, para todos los que estamos aquí, porque en el 2016 estaba en la universidad y yo decía, sí, soy palestino, me gusta la comida palestina, la música palestina, y participé en un viaje a Palestina y llegué diciendo, hay que hacer algo. Con amigos de la universidad empezamos esta organización. Y después de que uno va, después de que uno ve, después de que uno lo experimenta, uno, bueno, no va a pasar por esto, pero con tu pasaporte chileno te das cuenta que tienes un privilegio, entre comillas, a pesar de ser discriminados. Pero si ves, mi primer film fue autobiográfico, ese fue mi viaje. Esa era la idea, ir y ver. Incluso en ese momento, volvemos ya obviamente a la calidez de nuestra casa ya lejos. Entonces solamente capturamos parte porque no lo vivimos. Lo experimentamos, fuimos testigos, pero nos vamos y nos separamos de esto. Tenemos una opción. O borras esto y a propósito te cegas a lo que estás mirando
o tomas una decisión, tal como la tienes tú o la tengo yo. Es involucrarse, ser activo, ser parte de la lucha para la libertad, para terminar esto, terminar esta presión. Y uno opta por esto, una vez que ya va y lo ve y lo vive. Entonces, en muchas formas, puedo transformar a muchas personas y mostrar esto. Podríamos resolver el problema, porque si tuviésemos esta opinión pública, este movimiento, pero en términos pragmáticos, financieros, logísticos, es muy difícil. Y es por eso que si pueden viajar, viajen. Y para mí, lo próximo mejor es traerle Palestina a ellos, es mostrar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo en la realidad en terreno. Yo, como cineasta, estoy interesada en películas que puedan aumentar la conciencia social, hacer películas profundas, dinámicas, y que uno puede decir, bueno, esta es una película con un propósito. No estoy haciendo un documental, estoy haciendo un cine poderoso, artístico, pero está enraizado en la realidad que está cerca de mi corazón, de mi identidad y de los temas que me importan a mí. Y espero que eso le llegue a los demás. Esa es mi opción. Esa es la opción que yo he tomado. Quería preguntarte sobre algo de lo que estás diciendo, pero Miguel está haciendo una pregunta acá. Y no nos vamos sobre los otros. nativeliberty.org, y de ahí, o faranabulsi.com, y de ahí, de mi página web, pueden entrar a esas películas que hice, y también oceansofinjustice.com. Quizás lo podemos escribir acá, o en mail, ahí les puedo mandar. oceansofinjustice.com. Está nombrado después de mi primera película. Es una plataforma que yo construí y que va mostrando la injusticia, la opresión, la deconstruye para que la gente pueda entender esto a cabalidad. Y si alguien quisiera traducir ese sitio web al español, por favor, háganlo. Por favor, háganlo. Y está en inglés, básicamente. Así que ahí tenemos la primera. En nativeliberty.org podemos hacer un clic y ahí van a poder llegar a ver los otros filmes. Muchas gracias. Nos vamos a asegurar de enviar un correo con los links y vamos a ver si tenemos el voluntario para hacer la traducción. Quisiera preguntarte, entrando un poco más o antes más bien de entrar a las circunstancias actuales de Palestina, quisiera preguntar tu experiencia emocional al filmar esto y ahora al recibir todos los reconocimientos y el reconocimiento de la gente que te dice que lo hiciste muy bien. Y lo leí en el Haaretz hoy y también en la plataforma para mostrar cómo van las cosas. Y hacer esto ha sido estresante, pero al hacer esta película te hace sentir viva. Cuando uno hace una película que resuena, que te llega, es mucho más potente, más profunda. Entonces les puedo decir que dormí en promedio 2 horas al día durante el periodo de preparación. Estaba agotada y nunca realmente me sentí más viva. Nunca me sentí más viva. Realmente me siento feliz en ese sentido. Recuerdo haber visto en el panel una de
de las tomas finales y donde pasa por el detector de metales, tratar de pasar por el detector de metales, cuando uno hace una película, uno se imagina tanto en la mente, pero cuando la vas a hacer, es similar, pero uno no puede imaginársela exactamente cómo va a salir, pero siempre hay una toma, siempre hay algo donde uno dice, esto es lo que quería. Así la veía en mi mente y está, así está. Y recuerdo haber sentido que esto era como me había realizado. Esto ha sido increíble, increíble, pero ha sido agotador y con mucho estrés. Ahora, cuando uno adelanta tanto y empezamos a ver que recibe reconocimiento, donde tenemos respeto, reconocimiento, premios, y todo esto, sobre todo con el tema que se trató, con los medios, con las personas, con los palestinos, uno quiere asegurarse de haber hecho justicia a esto. Y una vez que se recibe esto también, sobre todo el sentirse compensado, igualmente sí, es cansador, ha sido un viaje cansador, pero me siento muy, muy llena y me emociona poder avanzar. Una de las preguntas, Michael ha estado preguntando si planificas seguir realizando películas sobre la situación palestina, porque hay otro comentario, es que les gustó que no vieron violencia explícita, sí vieron esto o el sentir de que las cosas podían ponerse mal. Hay algo distinto o más profundo, quisieras ver otra cosa o quisieras ir a hacer otra. Eso es exactamente, uno tiene que ir donde te lleva la creatividad. Y he leído, estoy desarrollando la primera película. Me siguen dando vuelta cosas que me importan, pero quisiera, bueno, si es que se va a hacer exactamente de la misma forma o no, bueno, va a salir como la creatividad lo genere. Espero que sí, que tenga esa misma resonancia, espero que sea recibido de la misma forma o incluso mejor. Es un drama, un thriller con personajes. Uno va a hacer un thriller, uno tiene ahí ya mucho más participantes, pero ahí ya hay que trabajar con algo más poderoso, emotivo y mucho más allá, tal como hizo El Regalo, The Present. Pero vamos a ver cómo va. Y como realizadora, estoy ahí abierta también a hacer películas que no tienen que ver con Palestina o Israel, pero que tienen que ser temas que me lleguen, que resuenen. Y para mí, Palestina y el arte y las películas, bueno, eso es lo que quiero continuar haciendo a pesar de que pueda hacer otras cosas. Justo antes de esto habías dicho que para ti el traer este tema también haber llegado a Chile, a los Estados Unidos es importante porque esto genera o resuena en las personas, pero a lo mejor voy a repetir lo que la gente está haciendo cuando hacemos activismo y abogamos por Palestina. Nos dicen que mientras nosotros hacemos activismo, estamos importando el conflicto y lo estamos trayendo a Chile. Entonces estamos importando el conflicto donde hay como que esto nos puede golpear de vuelta porque cuando hacemos algo siempre viene de vuelta el golpe. Y para mí esto es absolutamente ridículo. Es un tema humano,
el tema palestino es un tema humano. Y lo que tenemos aquí es el caso de un opresor y un oprimido. Tenemos el caso en que la dignidad, los derechos humanos de estas personas y la libertad se les ha despojado de ellos por décadas. Están bajo un sistema de apartheid que ha evolucionado y se convierte entonces en un tema humano, de derechos humanos. Entonces, cualquier persona que llegue a decir o que diga, yo estoy en contra de la injusticia, de la violación, en contra de la violación de los derechos humanos, en cualquier parte del mundo, tendría que pararse en solidaridad y actuar en favor de los otros seres humanos que están siendo oprimidos, ya sea los que están siendo oprimidos en tu casa, en tu país, como los que están en otro país. Entonces, ¿qué tipo de ser humano quieres ser? Sin importar de dónde eres. Y esto recuerda también a que la opresión y el colonialismo de los colonos está inserto y es parte que también ha sido apoyado por gobiernos alrededor del mundo o no han dicho nada al respecto. Son los gobiernos que hablan de la libertad, de derechos humanos y que sus países han sido formados en esa base. Entonces, hay hipocresía, hay hipocresía. Entonces, tú simplemente tienes que decidir quién eres tú como ser humano, pero a nivel individual, como persona. O que te digan, bien, la hambruna mundial es algo que no nos tenemos que preocupar porque estamos en Chile y aquí no pasa nada, o es algo que si hay guerra no nos preocupemos porque hay guerra en otro lado, pero no en Chile. No, nuestro involucramiento a estos temas es desde el punto de vista humano. En ese mismo tema, que apoyan el colonialismo de los colonos, de los asentamientos. ¿Qué dirías tú sería nuestro rol, estando fuera de Palestina, viendo esto, viendo el enfoque que tienen estos países? ¿Qué podemos hacer? ¿Debemos ejercer presión sobre nuestros gobiernos? Hay mucho de lo que se puede hacer. La razón de ir avanzando, incluso los palestinos tienen la verdad, el derecho, y bajo el derecho internacional también están en su derecho. Y como sus derechos han sido violados, mucha gente no conoce la realidad. Muchos te pueden decir por qué traen este problema a Chile, porque lo están importando a Chile, es porque realmente no conocen la realidad. Porque uno como ser humano descubre la realidad, es muy difícil alejarse de ella. Es muy difícil. Entonces, creo que uno de los temas principales que podemos hacer desde afuera es aumentar la concientización o informarse. Lo primero que uno debe hacer es informarse para que uno se convierta en alguien que entiende la realidad y que pueda discutir esa realidad, verla desde el punto de vista inteligente, informado, desde una posición así, no solo desde una posición emotiva, porque uno se puede alterar mucho, pero a no ser que sepas bien los hechos y la realidad, no le haces a nadie un favor, pero uno puede explicarlo en forma correcta, de forma real, creíble. Eso ayuda. Y por supuesto, hacerle conocer al resto, la opinión pública a nivel de las bases, de que la gente, el común de la gente entienda y que logre sentir la empatía, porque la empatía es una de las cosas clave y es por eso
que yo decidí convertirme en cineasta, porque es importante que la gente sienta. Primero va la inteligencia emocional. Uno habla a los corazones de las personas antes de llegar al cerebro. Y eso es muy importante. Uno debe ser vocal, debe expresarlo, debe presentarlo en las redes sociales, escribiendo un blog o hablando con los amigos en una cena. Uno no debe sentirse retraído. Uno tiene que ser claro, tiene que ser directo. Uno no tiene que gritar tampoco o ser agresivo al presentar esto, pero es importante generar conversaciones, explicárselo a la gente. Y también háganse voluntarios, involúcrense en organizaciones que están trabajando para la libertad de Palestina, para los derechos humanos. Existen, están en Chile, están en otros lados. Si uno puede involucrarse, regístrense, sean miembros. Si pueden contribuir financieramente, aunque sea poco, es importante porque tenemos que creer en el poder de lo incremental. 1 más 1 más 1 más 1 va a dar algo más grande. Esa es la idea de trabajar juntos. Ser voluntarios, recaudar fondos, apoyar estas organizaciones, apoyar el trabajo que están haciendo, incluso a una escala más amplia. O uno quiere entrar en el gobierno o comenzar con su propia entidad o ONG. Yo estoy hablando a nivel individual. Puedes hacer lo que quieras. Usa tu creatividad, usa tu arte, conviértete en cineasta. Hay una escala, obvio. Cada uno puede hacerlo. Uno puede dar más. Yo escogí esto como la trayectoria de mi vida. Pero puedes hacerlo a menor escala. Puedes ser activo. Y entrega. Involúcrate en protestas, firmando peticiones, y cada firma, cada participación significa algo. Y Alice Walker me parece que dijo, sí, creo que fue ella, que dijo que la forma más común en que la gente entrega su poder es creyendo que ellos no tienen el poder. Esa es la forma más común de las personas de entregar el poder, de dejarlo de lado, porque piensan que no lo tienen. Todos tienen la capacidad de hacer algo, todos. La pregunta es, ¿escoges hacerlo, ejercerlo o no? ¿Y hasta qué punto? Pero estar involucrado es clave. Estar informado, involucrarse. Y de ahí en adelante, quisiera agregar al mensaje, y estoy sí de acuerdo a lo que has dicho, involucrarse. Y tal como dijiste, presionar a los gobiernos, el sentimiento público es muy importante. Muchos dicen, ¿para qué protestamos si al final el gobierno no hace nada? No, eso es sentimiento público. Y si ustedes pueden cambiar, modificar las políticas con el tiempo, también se puede presentar a aquellos que están viendo estas protestas, la gente que pueda estar mirando, decir, bueno, voy a tratar de entender más, voy a ser parte de esto. En números, esto sí genera presión. Cuando uno escribe una carta a algún diputado o representante, quizás la primera la ignoran, la segunda, la tercera, o cuando hay varios que escriben, ya no la van a poder ignorar. Incluso escribirle a los periodistas que ponen incluso lo negativo, obviamente sí, a los que escriben negativo tenemos que, y no son objetivos, hay que escribirles, pero también tenemos que ser muy proactivos. Muchos periodistas nos dicen, cuando nosotros recibimos una reacción positiva de la gente a alguna cosa que hayamos escrito sobre decir la verdad, y que es palestino y que puede ser pro libertad, el editor siempre nos dice, recibimos queja. Y este artículo que está exponiendo la verdad, la realidad, solamente hay quejas. Pero ojalá recibiéramos también las cartas y los correos de felicitaciones donde dijeron, mire, esto es positivo. Nosotros le podemos decir al editor, se está haciendo bien.
siendo proactivo, no a la defensiva. La gente está en las calles alrededor del mundo por lo que está ocurriendo en terreno. Es maravilloso. Pero antes de que todo esto surgiera, ¿dónde estaban las protestas? ¿Quién realmente ha elevado una figura como para poder romper el bloqueo en Gaza? ¿Quién había hablado de esto? Todo el mundo en silencio, viendo la realidad de Gaza. Entonces, la gente ha sido reactiva. Hay que ser proactivos. Incluso lo que nosotros llamamos, lo que dicen en los medios internacionales, que son momentos de silencio. Esos momentos de silencio, los palestinos siguen recibiendo la violencia. Cada checkpoint es una violencia. Cada vez que un niño es retirado y se lo llevan a detención militar, es violencia. Cada casa que es demolida es violencia. Cada casa palestina demolida es violencia. El bloqueo de 15 años, donde el agua potable no se puede tomar, eso es violencia. Entonces, tenemos que estar opuestos a esto en forma activa, en forma proactiva, siempre. Y también organizando, movilizándonos. Sí. Quizás, bueno, podemos tomar las preguntas de la audiencia. A ver, sí, he estado tomando las preguntas. Mientras estabas hablando, estaba tomando también esas preguntas y quería apoyar ese mensaje, que lo que tenemos que hacer es informarnos, porque no entendemos lo que está ocurriendo, no sabemos lo que pasa, y al mismo tiempo ser proactivos, ser parte de organizaciones. ¿Qué organizaciones existen en Chile? Yo les digo la OSP. Vas a tener que darles las opciones que tiene la gente, y uno no necesariamente tiene que estar en una sola. Uno puede apoyar algo que pueda ser hecho como caridad, otro más activista, otro más artístico. Uno puede ser parte de numerosas organizaciones. También puedes dar como voluntario tus habilidades, puedes entregar el aspecto financiero. No dejen esto de lado. Todo cuenta. Y quiero recordarle a todos que el mundo está cambiando. El mundo está cambiando y gracias a la tecnología, gracias a la revolución de las comunicaciones, tenemos en nuestra mano todo. Y nunca ha sido tan fácil organizarse, comunicarse y incluso romper la narrativa falsa, la narrativa sionista, que son los que cuidan esa narrativa. Hay tanto filmado en las redes sociales mostrando lo que está pasando, la realidad que hace años atrás era muy difícil de ver. Y necesitábamos depender de los medios. La censura está. Se cierran a veces ventanas, pero hay que utilizar esto igual. En este sentido, y quería decir que en ese sentido las redes sociales nos han ayudado a poder ver la realidad de forma más cercana. Instagram Live, y en esto vamos viendo qué es lo que está ocurriendo en vivo. Estos últimos días ha sido realmente una conexión tan grande a tal nivel con Palestina. Obviamente uno siempre ha leído, visto las noticias sobre lo que ocurre en Jerusalén, en Gaza, pero quisiera ahora entrar a este tema, hablar de este tema antes de terminar, porque esta semana Palestina ha estado sufriendo mucho y donde el apartheid es ocupación constante. Y la pregunta entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué piensas de lo que está ocurriendo? Es horrible y realmente altera mucho, y sobre todo para las personas que están sufriendo esto, para los que están conscientes de que esto se estaban gestando, esto era algo que estaba simplemente esperando el tiempo para explotar, era algo que iba a explotar. Y lo que es interesante para mí
es que es algo que te hace sentir un poco distinto en el sentido de que tienes los distintos palestinos porque han sido separados. Tenemos los palestinos del 48, que esencialmente son ciudadanos israelíes y que son un 20% de la población que se mantuvieron ellos en la Palestina del 48 y que están en el 78% de la Palestina histórica. Luego tenemos 2 millones de palestinos en Gaza, en este bloqueo brutal. Luego tenemos los palestinos en Cisjordania y que están bajo ocupación militar y todo lo que viene de eso, subyace de eso, donde tenemos los checkpoints, la demolición de las casas, el apartheid, etcétera, etcétera. Y los millones de palestinos que están en campamentos refugiados todavía en Líbano, en Siria, en Jordania. Y por primera vez estamos viendo que estas erupciones están ocurriendo en distintos lugares, pero todas son por la misma razón. Es el hecho de que los palestinos han sido oprimidos. Si nosotros vemos a los palestinos del 48 en Israel, si hay una protesta en Haifa, lo que está ocurriendo en Jerusalén, ellos han sido sujetos de prácticas y leyes discriminatorias. Han sido relegados, son ciudadanos de segunda clase, y eso ha sido por décadas. Y esta ley de Estado-Nación, la ley de Estado-Nación judío, ponen en la ley que básicamente los palestinos son ciudadanos de segunda clase. Eso está en su ley, eso está ahí. Y esto afecta las vidas de los palestinos, donde ellos viven con estas leyes que son discriminatorias. Esto es lo que está pasando hoy, lo que está ocurriendo en Sheikh Jarrah, donde los palestinos los convierten en refugiados segunda vez. Esto siempre ha ocurrido en la Palestina del 48, siempre ha pasado, pero de cierta forma explotó. Y ahora tenemos lo que está pasando en Jerusalén, la brutalidad de las fuerzas israelíes ahí, sin olvidar todo lo que está pasando en Cisjordania y todo lo que pasa en Gaza. Así que lo que creo es que esto simplemente es cosa de tiempo. Es cosa de tiempo. Y espero en mi corazón que esto no sea por nada. Espero en mi corazón que en este momento, esta vez, la comunidad internacional realmente lo vea más claro. Y de cierta forma también pueda emitir una acción. Es doloroso, pero no sé qué más agregar a esto, sino apoyar lo que más podamos desde afuera, lo que más podamos. En este momento, ahora es importante participar, es importante. Lo último, y con respecto a lo que es el tiempo, ¿cómo pueden ver? Por ejemplo, bueno, esto se ve como algo distinto. Yo siento que ahora estamos viendo más y más gente que se está dando cuenta de lo que está pasando. Se ve un poco de esperanza. ¿Cómo ves el futuro, las nuevas generaciones haciendo cambios y donde han impactado a generaciones y donde el mundo ha respondido? El final de nuestra película es la sugerencia. Esa es la sugerencia. Las nuevas generaciones de palestinos que salen más inteligentes que los adultos, por decirlo de alguna forma, tienen más coraje, donde pueden desafiar, donde son más poderosos, donde son más fuertes. Y yo siento que eso es lo que está pasando. Y el exdirector de la CIA, les voy a contar, en los Estados Unidos, la Agencia de Inteligencia Central, John Brennan, de 2013 al 2017, él escribió una opinión en el New York Times que fue publicado. Y el título decía, ¿por qué Joe Biden debe ver esta película palestina? Y se refiere al regalo, a The Present.
algunos días después, estaba con Christiane Amanpour en CNN. Ella lo estaba entrevistando y surgió el tema nuevamente. Y el punto de lo que él hizo es que dijo muchas cosas, que lo típico que pueden decir ellos. Básicamente estaba diciendo que, y esta película que lo inspiró y lo motivó, y él estaba hablando de Yasmín, él hablaba de Yasmín. Él decía, si esto no se resuelve, si los palestinos no pueden lograr su aspiración de libertad, de dignidad, esta generación que viene, la que está experimentando todo esto, y lo que significa es que no vamos a poder ignorarlo. Esto no se va a poder ignorar. Así que tengo la esperanza, porque si ya lo dijo el exdirector de la CIA, no lo dijo, no lo dijo un reportaje, si son importantes, pero no me malentiendan. Pero si lo dijo él, y lo dijo sobre esta película de ficción que obviamente está basada en la realidad, y de cierta forma apela al presidente de los Estados Unidos a que preste atención a esto. Y lo publican en el New York Times. Está en el New York Times y habla sobre un tema, sobre el tema de la juventud, que la juventud no va a aceptar el status quo y no lo debe aceptar. Entonces, eso es lo que va a ocurrir en terreno. Eso va a pasar. La nueva generación no va a aceptar esto, no lo va a aceptar. Y la gente en Gaza tampoco va a aceptar esta vida. Y nosotros no vamos a aceptar esta vida tampoco. Así que espero que la comunidad internacional va a comenzar a poner presión y va a llamar a los gobiernos a que den cuenta, a que hay un cambio, a que hay una modificación. Yo no les puedo decir el cómo, yo te puedo contar cómo me encantaría que fuese, pero no puedo decir el cómo. Pero espero que ese sea el caso. A lo mejor no va a pasar inmediatamente en este periodo, pero es ahí donde vamos, El sistema no se va a mantener. El sistema, como dijimos cuando golpeó la mesa, este maldito sistema no va a seguir en pie. Ahí está. Fantástico. Ha sido un muy buen cierre. Excelente. Eso es. Libertad, igualdad, justicia. Quisiera agradecerte por el tiempo, por tomarte el tiempo, por responder. Ha sido fantástico. Tenemos a todos que están muy felices de haber tenido la oportunidad de escucharte. Todo nuestro equipo, Marian Gidi y también Mayra Altid y nuestra intérprete. Yo quiero les agradezco yo a ustedes por hacer esto, por todos los que asistieron. Para mí es un placer, para mí realmente es un placer. Y esperamos verte en Chile, si lo permite la pandemia. Yo voy a ir y tengo testigos que Camel dijo que yo podía ir y llegar a su casa, así que yo voy a ir a dormir a la casa de Camel. Sí, más que bienvenida. Te puedes quedar aquí, hay mucha comida, no hay problema. Y quiero agradecer a todas las personas que asistieron. Quisiera agradecer por haberte tomado el tiempo, por estar aquí y por darnos ese espacio y a nosotros darnos esta oportunidad de podernos acercar a ti, porque es una de las cosas más importantes. Gracias, Farah, por tu tiempo. Gracias a todos por haber asistido. Muchas gracias. Adiós a todos. Que tengan un muy buen día.